Bienvenidos a nuestro programa Reflexiones con el pastor Andy Zamora. Gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. El día de hoy quiero reflexionar sobre lo que todo el mundo está hablando hoy, el avivamiento. Bendito sea el Señor que se está hablando de avivamiento en un momento tan difícil de la humanidad, porque así es, donde abunda el pecado, sobrepuja la gracia del Señor. Y a pesar de todas las situaciones que estamos viendo, de depravación, de sexo antinatural, de ideología de género, de feminismo, de rebelión contra Dios, de Bad Bunny y todo ese montón de cosas que se discuten el día de hoy, ¿verdad? Parece que el mundo va cada día más destrampado y más alejado del Señor. Pero a pesar de eso, Dios hace algo. Siempre es así. Acuérdese, donde abunda el pecado, sobrepuja la gracia de Dios. Y la gracia se manifiesta en cosas como esta, como ese avivamiento. Y quiero reflexionar hoy, porque oigo también unas que salen muchos detractores de lo que está sucediendo y salen de la misma iglesia. Usted no se extrañe de mirar en YouTube a pastores de las diferentes escuelas teológicas que hay, de que los de la gracia, de los que los legalistas, y salen criticando sin entender lo que está sucediendo hoy. Esta cosa hay que entenderla y verdaderamente tal vez en algunos lugares se han cometido algún tipo de desmanes, pero el mover que está sucediendo es un movimiento de Dios. Lo que está sucediendo para mí es un avivamiento de la iglesia, por las características que hemos observado. Pero hablando de esto y queriendo hacer una reflexión, no nos sorprendamos de que salga gente criticando lo que está sucediendo. Eso sucedió también en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, cuando se manifestó la primera gloria, cuando se manifestó por primera vez la llenura del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 del verso 1 en adelante, ¿hasta dónde? Hasta el verso 35 podemos dejarlo por ahí. Pero ahí dice, comenzando, cuando llegó el día de Pentecostés, esto es un Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Y dice, y había judíos ahí que moraban en Jerusalén, hombres piadosos. Y dice, verso 7, y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, ¿no son estos galileos? Todos estos que están hablando, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, mire, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto. Y es que eso es lo que pasa cuando hay un avivamiento. Lo que está sucediendo hoy, lo que sucedió porque ya tuvieron que cerrarlo porque Asbury es una pequeña comunidad como de 6,000 personas y de pronto le cae una masa, una mole de gente, de 30,000 visitantes, y tuvo que salir el alcalde de la ciudad diciendo que por favor tenían que terminar porque la ciudad no tiene la logística para poder atenderlos. No hay toilets, no hay hoteles, no hay restaurantes, no hay donde comer, no hay donde dormir. Aquello fue una invasión tremenda. La universidad tuvo que suspender las clases porque los jardines de la universidad estaban abarrotados y atestados de gente, gente de Frigia, de Pamfilia, de Egipto, de Roma, o sea, de todas partes del mundo vino gente a eso. Se desató como una locura, porque es una locura hacer esas cosas. Agarrar un avión allá en Indonesia y venirse sabiendo que posiblemente no puede entrar. Pero es que eso es lo que provoca el Espíritu Santo, como una locura. Por eso la gente
se volvía súper generosa. Vio lo que pasó con un jovencito que vino a dar testimonio de la dificultad que tenía para poder pagar y que Dios suplía. Y en ese momento la generosidad, el Espíritu Santo, empezaron a darle. Y hasta lloraba el muchacho ahí de ver todo lo que le dieron. Y no era que les estaba pidiendo, era que estaba dando testimonio. Pero así es el Espíritu Santo, desata algo que ante la mente natural parece una locura. Pero quiero avanzar en esto diciéndole, por eso es que yo creo que esto es un avivamiento. Porque hay gente de todas partes, porque se manifestaron muchas cosas, como por ejemplo la conversión de muchas personas, se habló lengua, se cantó, se adoró al Señor, pero también hubo una cosa muy interesante, liberaciones. Hubo liberaciones. Y por eso es que quiero hablar de ese tema hoy. Quiero reflexionar con usted la necesidad de ser capacitado para la obra del Señor. Capacitar a los santos, dice, para la obra del ministerio en los últimos días. Yo quiero que usted entienda la necesidad de la liberación, no solamente de compartir a Cristo, esa es una faceta, por supuesto, importantísima, y también la generosidad. Dice que todos vendían sus cosas y las ponían a los pies de los apóstoles. Y la gente se vuelve generosa cuando está llena del Espíritu Santo, porque el alma generosa prosperará. Y así sucedió ahí. Vimos cómo él dio un testimonio de cómo le costaba pagar su colegiatura. Era de Brasil. Hablaba como Pelé, el señor que estaba hablando ahí. Parecía oír hablar, parecía que estábamos oyendo a Neymar hablando, ¿verdad? Por el acento, ¿verdad? Porque no era de aquí. Y eso es lo interesante. Toca gente de diferentes partes del mundo, como aquí, que está hablando de partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, etcétera. Llegó gente de Indonesia, llegó gente de Japón, llegó gente de Corea. Mire el YouTube. Yo me deleito viéndolo porque no le entiendo ni papa a los coreanos, pero yo sé que están hablando de eso, los chinitos esos, y empiezan a llorar y empiezan a ver y enfocan. No le entiendo su idioma, pero yo tengo una cosa que se llama el Espíritu Santo y puedo sentir en mi corazón, adentro de mí, el regocijo, el gozo, porque yo sé que solo Dios puede hacer esas cosas. Pero yo quiero reflexionar en el punto de que se necesita la liberación. Sí, ahí hay muchas personas aceptaron a Jesucristo, eso también es necesario. Se oró por muchas personas que tenían necesidad, pero hubo liberación. Quiero presentarle un poquitito un clip, un pequeño clip que alguien subió ahí arriba, un clip, pero nos va a servir para ilustrar un poco lo que queremos comunicarle a usted hoy. Adelante. Keep going. Keep going, ok. Bueno, parece que se acabó ahí el video, ¿verdad? Pero bueno, amén, está bien. Lo que importa es que yo pueda demostrarle a usted, hubo liberaciones. Ahí veo otro video, no lo puedo poner porque trae unos, no quiero que me hagan un strike. YouTube ahora está muy delicado en eso, no quiero que me vayan a censurar este video, y entonces mejor no me arriesgo cuando trae ciertas recomendaciones y ciertas... Pero ahí se mira donde sacan a la persona como nosotros, en la obra de Orange, exactamente lo mismo. Se manifiestan y tienen que venir personas y levantarla y sacarla, así como levantamos a la gente para poder sacarla y poder ministrar liberación
aparte sin que se haga daño a la persona y que tampoco pues se vaya a lastimar a alguien que está alrededor viendo a la par de la situación. Eso es lo que está sucediendo. Hubo liberaciones, yo lo puedo ver en el libro de los Hechos. Ese avivamiento del capítulo 2 fue el nacimiento de la iglesia. Ahí fue cuando nació la iglesia. Es el producto de una cosa como la que está pasando en Kentucky. Es el producto de un avivamiento, producto de una manifestación del Espíritu Santo, y ahí arrancó. Yo sé que esto es un arranque. Lo que estamos experimentando ahora es el arranque. ¿Por qué? Porque empezó a pasar también aquí en California y empezó a pasar en las universidades de jovencitos cristianos en otros estados de los Estados Unidos, empezó a pasar en Filipinas, empezó a pasar en muchas partes. Yo sé que esto es un avivamiento, aunque lo estén criticando los legalistas, porque si nos vamos al libro de los Hechos, y este es el nacimiento de la iglesia, capítulo 2, lo acabo de leer. Pero no faltó quién, dice el verso 14. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos, y de todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento, y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos. ¿Qué es lo que pasaba? Que en el verso 13, los legalistas decían, se burlaban, diciendo, están borrachos. El ataque más duro va a venir de la misma iglesia, de la misma gente religiosa, legalista. Los que se creen mejores y más santos que los demás. No sé cuál es la postura del hermano Rick Warren. No sé cuál será su postura de él, ¿verdad? No lo he oído hablar. Lo que sí supe es que el hermano Warren y otras personas famosas, no recuerdo sus nombres, pero sé que son famosos, quisieron ir a predicar ahí, quisieron ir a enseñar, pero no los dejaron. Y la actitud de no dejarlos predicar es porque son famosos. Ellos son personalidades de fama en el mundo cristiano. Ellos son celebridades, son celebrities, son gente del tablado, son gente de la loza de los templos, como decía León Felipe, ¿verdad? Son gente muy reconocida. Y entonces los directores de la universidad dijeron que como esto había comenzado de manera sencilla y con gente humilde, con gente con jovencitos que se humillaban con Dios y no había nadie famoso ahí, y si así comenzó, no querían ellos que este movimiento el día de mañana se dijera es porque llegó fulano de tal de renombre, es porque llegó T.D. Jakes, es porque llegó Rod Parsley, es porque llegó Rick Warren, es porque llegó Guillermo Maldonado, es porque... No, dice, no queremos famosos, queremos que el Espíritu Santo sea el que está desarrollando. Eso me agradó, fíjese que me agradó. Sí, posiblemente, tal vez si hubiera llegado alguno de estos celebridades, el movimiento hubiera sido más grande. Sí, pero entonces le hubieran dado la gloria al hombre. Esa es la gran diferencia, ¿ve? Y me alegra eso fue una buena decisión. Por eso creo que esto es de Dios. Estas cosas son de Dios. No se necesita ser una celebridad. ¿Quién era Pedro? Un Galileo sin importancia, un pescador iletrado. Dice que cuando los oían hablar, sabían que eran iletrados, pero también reconocían que habían andado con Jesús. Qué bonito, eso está bonito, eso está bien. Y me parece que si realmente el Espíritu Santo está en estos siervos del Señor, ellos deben de comprenderlo, deben de entender que eso fue lo mejor que pudieron hacer, para no robarse la gloria, nadie, la gloria es del Señor. Bueno, liberación. Al haber liberación, porque empezó la liberación aquí en el capítulo 2 de los Hechos, usted va a ver que después empiezan las liberaciones, empiezan a liberar gente. Ahí fue donde empezaron los del Esceva, los hijos del Esceva. Vieron a Pablo, ya había soltado el avivamiento, y veían a Pablo echar demonios, los hijos del Esceva. Y dijeron los hijos de Esceva, pues nosotros también vamos a echar demonios.
y empezaban a reprender a los endemoniados y a los demonios diciéndoles, por Jesús el que predica Pablo, dice, fuera. Y los demonios, ya sabes lo que sucedió, que los avergonzó y todo esto. La misma adivinadora del capítulo 16, verso 16 en adelante del libro de los Hechos, que le daba muchas ganancias a sus amos adivinando y gritaban, estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian un camino de salvación. Y era un demonio de adivinación. Y el apóstol Pablo, después de varios días, le molestó el asunto y lo discernió. Le tomó varios días discernirlo, pero cuando lo discernió se volteó y le dijo, en el nombre de Jesús, sal de ella. Y dice que el espíritu inmundo salió. Liberación. Una de las cosas que se va a dar en estos avivamientos del Espíritu Santo es que la gente es libre, la gente se arrepiente, la gente busca al Señor y la gente es liberada. Por eso es que nosotros estamos con el tremendo deseo, y yo sé que esto es del Señor, ¿verdad? No es de otra persona que no sea el Señor Jesús. En los últimos días, es porque estamos en los últimos días. Y en los últimos días vamos a ver una generación de Nephilims, una generación de gente rebelde contra Dios, anticristianos, antidios, antifamilia. Lo vamos a ver a todo lo que es antibondad, antivida, todo lo antinatural, pero también estamos viendo lo que Dios hace. Dios sopla y empiezan los avivamientos y empieza el cambio, comienza la transformación de las personas, empiezan las liberaciones. Y hablando de las liberaciones, ese es el deseo que tenemos en nuestro corazón, poner nuestro granito de arena, cumplir con el Señor Jesús el propósito por el cual levantó la obra de Orange, liberación. Nuestro ministerio es un ministerio de liberación, esencialmente. ¿Usted no cree que yo me regocijé cuando empecé a ver esos videos? Cuando empecé a ver que era un grupito chiquito, oiga, y que eran jóvenes. Eso quiere decir que no todos los jóvenes van detrás del Bad Bunny. No es cierto. Hay jóvenes que sí están buscando a Dios. Llegaron hasta homosexuales, hermano. Ahora están hasta malinterpretando y torciendo las cosas ahora. No, ahí llegó un jovencito, empezó a confesarse, empezó a decir, empezó a reconocer que necesitaba a Jesucristo en su corazón, cayó de rodillas y ahí soltó el avivamiento. Ahí se soltó. Y paró otros siguieron, y cuando se dieron cuenta, pasó un día, pasaron 2 días, pasaron 3 días, pasó una semana, pasaron 2 semanas. Qué lindo tener un culto de 2 semanas, ¿verdad? Yo no sé si usted se acuerda de aquel corito que decía toda la noche sin parar, ¿verdad? Qué bonito poder decir toda la semana sin parar, ¿verdad? Todo el mes sin parar, todo el año sin parar. Bueno, esto es lo que provoca un avivamiento. Pero nosotros tenemos que estar preparados para las cosas que hicieron los pioneros, los primeros apóstoles, la iglesia del principio. No solamente experimentar la llenura, saber la realidad, experimentar la realidad de Dios, la realidad del Espíritu Santo de Dios. Pero esa realidad nos va a conducir a algo. Todo esto es liberación. Es lo que mucha gente no comprende. Mire, así como están atacando a algunos de la misma iglesia, están borrachos. Así están diciendo, no, falta esto, falta lo otro. No, posiblemente no sea un avivamiento porque no se han convertido 3,000, y es que no los han contado, ¿verdad? Pero empiezan a buscar, a desanimar. Y el problema que yo veo es que de eso le vamos a dar cuentas al Señor. Pero yo veo que todo esto es liberación. Porque las sanidades, cuando yo veo a la mujer que estaba encorvada, capítulo 17, me parece que es del libro de Lucas, no me acuerdo, del texto no me acuerdo ahorita. Pero yo veo que estaba 18 años encorvada. Y dice ahí que estaba enferma por un espíritu, que lo que le pasaba, esa enfermedad que tenía, esa enfermedad era causada por un espíritu inmundo. Y llegó el Señor Jesús. Llegó el Señor Jesús
puso manos sobre ella y la liberó. Eso fue liberación, porque era por un espíritu inmundo. Entonces, muchas de las enfermedades son producto de un espíritu inmundo. Quiere decir que la sanidad también es liberación, porque hay enfermedades y las enfermedades son causadas por espíritu. Si el origen de una enfermedad es espiritual, para poder sanar a la persona, eso implica que hay que sacarle el demonio, que hay que sacarle la enfermedad, el espíritu de enfermedad. Eso es liberación. Si vemos muchas veces las maldiciones, es liberación lo que necesitan. O sea que una de las cosas más fuertes que se necesita aprender ahora es liberación. Y por eso estamos nosotros dando una pedagogía de liberación. Estamos dando una enseñanza sobre cómo puedo prepararme mejor para servirle a Dios en el campo de la liberación, de la expulsión de demonios. Hacer señales implica oposición contra el diablo. Eso es liberación. Eso es guerra espiritual. Hacer prodigios. ¿Usted cree que el diablo no se va a oponer? Claro, pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero ¿cómo lo demostramos? Liberación. Que son más los que están con nosotros que los que están con ellos allá afuera. Sí, pero ¿cómo lo demostramos? Liberación. ¿Cómo ser un buen obrero de liberación? Y entonces en la pedagogía de liberación hemos estado enseñando, y aunque les voy a mostrar un pequeño PowerPoint, esto solamente es una probadita, esto no, no le puedo enseñar todo lo que damos, pero abordamos temas como este. Adelante, por favor, si me pone ahí el PowerPoint. ¿Qué es ser obrero de liberación? ¿Cuál es la autoridad que tiene un obrero de liberación? Tal vez usted quiere ser obrero de liberación. Mire, la gente que anda orando por los enfermos a veces no se dan cuenta en su ignorancia o falta de doctrina que en realidad lo que están haciendo es liberación. Ahí lo vemos. La mujer encorvada por 18 años. Esa enfermedad era causada por un demonio, causada por un espíritu inmundo. Obviamente, para sanarla había que expulsarle el demonio. Liberación. El Señor Jesús le expulsó el demonio. Tal vez usted me busca el texto para dárselo. Lucas 10 al 13. Lucas 10 al verso. Vamos a ver, Lucas capítulo 10, para que lo tengan ustedes de referencia. Lucas 13, 10, perdón. Lucas 13, 10, ya me lo dieron, ya me corrigieron aquí los hermanos. Lucas 13, 10, ahí lo va a encontrar. Bueno, ¿qué se necesita para ser obrero de liberación? Bueno, vamos a ver aquí. Primero hay que entender un concepto importante, el concepto de la autoridad. El concepto de qué es la autoridad. Porque el Señor Jesús les dijo, mira que os he dado autoridad sobre serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Es importante esto, entender eso. Qué tremendo es. Lucas capítulo 10, verso 13, es cuando Él les dice, cuando ellos vienen, bueno, ellos vienen contentos en el 17, en el verso 17, ellos vienen en Lucas 10, 17, dice, y los 70 regresaron con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en su nombre. Y en el verso 19, Él les dice, mira que os he dado autoridad. ¿Qué es la autoridad? No podemos confundir la autoridad con el poder. El poder es una cosa y la autoridad es otra. Por ejemplo, aquí vemos, el poder es Dios. Moisés es el hombre con autoridad. ¿Ok? Dios es el respaldo de Moisés. Moisés simplemente es un delegado que recibe poder. El poder que Moisés tiene no es de él, el poder que Moisés tiene es de Dios. ¿Okay? Entonces Dios le da poder a Moisés y Moisés se convierte en una autoridad. Por eso le dan vara,
porque él tiene autoridad. Pero ¿qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que Moisés recibe la autoridad. Él no la crea ni le pertenece a él. Cuando uno recibe poder de otro, entonces uno es una autoridad. Como el policía, ¿verdad? El policía no tiene poder, pero el poder es del gobierno. El gobierno es el que respalda al policía. Por eso, el policía, aunque sea pequeño y débil, y aunque tenga una apariencia frágil, él tiene autoridad porque el gobierno le dio poder. Y él te puede meter en el calabozo, él te puede meter en la cárcel, a pesar de la apariencia que tenga, porque él es una autoridad, él es un exousia, él es alguien que recibió poder del gobierno que lo respalda. Igual, Moisés recibió poder, no lo tenía. Moisés no tenía poder, salió huyendo cuando mató al judío y se dio cuenta que la cosa se había divulgado y entonces salió huyendo porque no tenía poder. Pero aquí cuando tiene ese encuentro con Dios, cuando en la zarza habla con Dios, Dios le da poder. Entonces ya ahí Moisés se convierte en una autoridad. No confundamos la autoridad con el poder. Eso es una cosa que tenemos que entender. Por eso en el libro de Efesios capítulo 6, en el verso 12, dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, dice arges o arches, contra potestades, ahí son exousias, autoridades. La verdadera traducción, en lugar de decir autoridades, debería decir autoridades, en vez de decir poderes. Aunque son poderes, pero es un poder de autoridad porque es delegado. Y cosmocrátora, si me lo pone, por favor. ¿Ok? Entonces, ahí está el arge, el poder, la fuente de poder. Y después siguen los exousias, que son las delegaciones de autoridad. El que recibe autoridad de Dios o de la fuente de poder. Ese se convierte en un exousía, en una autoridad. Y después el cosmocrátora. El cosmocrátora es el que gobierna, el que, así como Dios le da poder a Moisés y lo convierte en una autoridad con la vara, así también Moisés de igual manera pone manos y le transfiere su poder a Josué. El respaldo de Josué es Moisés y el respaldo de Moisés es Dios. El poder que le llega a Josué viene de Dios por medio de Moisés, que impuso manos sobre él y le transfirió autoridad y le transfirió una dignidad. Estos son principios que todo obrero de liberación debe conocer. El Señor les dijo, mira que os he dado autoridad. ¿Qué es eso? Bueno, es una delegación. Es una persona que recibió de otro. Esa persona no tenía poder, pero lo recibió de otro. En el caso de Josué, lo recibió de Moisés. ¿Cómo lo recibió? Por imposición de manos. Todos estos detalles son importantes de comprenderlo. La fuente del poder es Dios. Pero Dios, a quien le da el poder, a ese lo convierte en una autoridad. Por eso Moisés tiene vara. La vara es símbolo de que él es una autoridad. Él tiene el poder de Dios, pero delegado. Él es un delegado de poder y por eso él es una autoridad. Pero también él, por imposición de manos, él le transfiere su autoridad, su poder que recibió de Dios, se lo puede transferir a Josué. Así es como funcionan estos envíos. Dios envía a Moisés y ahí lo convierte en una autoridad, por eso tiene vara. Pero Moisés también le transfiere ese mismo poder a Josué por medio de imposición de manos. Por eso toda persona que sale a liberar, toda persona que sale a orar por los enfermos a los hospitales, le deberían de imponer manos una persona que tenga ese poder de expulsar demonios, porque la sanidad en el fondo, yo sé que es expulsión de demonio, es expulsión de enfermedades. Bueno, por eso usted va a ver que al Señor Jesús
se le habla y se le hacen preguntas. Decía yo que no hay que confundir el poder con la autoridad. En Mateo 21, del verso 23 al 24, como usted lo está viendo ahí sí tengo la cita, discúlpeme, es que a veces me da mucho gusto en la Biblia cuando dicen, en cierta parte dice, porque no tienen que estar recordando los versos, pero ahí está, Mateo 21, 23 al 24 dice, cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Es que el concepto aquí es que el que es autoridad porque la recibe, así como el centurión. Dice, porque yo también soy un hombre bajo autoridad. O sea, la autoridad es un poder recibido de otro. No podemos confundir el poder con la autoridad. No es lo mismo. Hay que tenerlo claro. Si lo tenemos claro, vamos a entender por qué se necesita la imposición de manos. ¿Quién puede imponer manos sobre mí? Un apóstol. ¿Por qué un apóstol? Porque Moisés no recibió poder de nadie, sino de Dios. Fue Dios el que le dijo a Moisés, Moisés, quítate las sandalias de los pies. Fue Dios el que le dio poder, fue el Dios el que le dio la vara. No la recibió de nadie. A Moisés no le pusieron manos. Fue producto de un encuentro personal, de una experiencia personal con Dios. Pero él que la recibe, la puede dar a otro. Él, como ya él es una autoridad porque él recibió esa vara, recibió ese poder de parte de Dios. Él lo tiene en él. Y como él tiene lo que Dios le dio, que es ese poder concedido, cedido a Moisés, prestado o otorgado o conferido a Moisés, Moisés se lo puede dar a Josué. Pero en este caso, como es Moisés un representante de Dios, lo hace por medio del uso de la imposición de manos. Por eso le preguntan, ¿quién te dio? Ve, es que la autoridad emigra. Es una migración de autoridad. De Dios emigra a Moisés por un encuentro personal. Pero ese que tiene encuentro personal y que recibe el poder por encuentro personal y que recibe la delegación de poder, se la puede conferir a Josué por imposición de manos. Por eso todos los obreros de liberación deberían de recibir una imposición de manos de alguien que tiene ese poder. No se trata de que le ponga manos cualquiera. No, tiene que ponerle manos a alguien que ya lo tiene como Moisés. Ve, Mateo 8, 9, ya usted sabe al centurión. Dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Pero por qué él hace eso? Porque él está bajo autoridad. Vea qué importante. No puede haber autoridad sin sujeción. Para que el poder se traslade y sea conferido, tiene que haber sujeción. Porque autoridad sin sujeción es rebelión. Autoridad sin sujeción es rebelión. Por eso que es interesante entender toda la doctrina que se desprende de este verso que usted está viendo en la pantalla. Yo también soy un hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. ¿Ve? Y le digo a este, ve y va. Pero es porque él está bajo autoridad. Si él no estuviera bajo autoridad, no tuviera el respaldo para decirle a un hombre, ve y que vaya, o haz esto y lo haga, o ven. No tuviera el respaldo para hacerse respetar. Pero como él está bajo autoridad, entonces los que están debajo de él le tienen que obedecer o respetarlo, porque él está bajo autoridad. Esa es una cosa que tiene que aprender todo ministro de liberación, todo aspirante a ser ministro de liberación. Dice que cuando habla de un espíritu, cuando habla allá en Números 27, 18, que dice, y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun,
hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Bueno, yo sé que hay mucha doctrina que se ha dado de esto, pero lo que yo interpreto es que él tenía un espíritu. No era necesariamente el espíritu de poder, porque no lo tenía. No tenía el Espíritu Santo así como Moisés. No tenía el espíritu de Moisés. Lo que tenía era lo que se necesita. A lo que se refiere cuando ahí dice, hombre en quien está el espíritu, está hablando del espíritu de sujeción, el espíritu de servicio. Si uno no está en sujeción y recibe autoridad, se va a convertir en un diablo. Se va a convertir en un demonio. Porque Satanás tiene poder. Él era una autoridad. En el momento que él se rebeló, que él dijo que era independiente y se separó de Dios, ahí se convirtió en el opositor. Se convirtió en Satanás. Por eso, autoridad sin sujeción, eso es rebelión. No puede haber autoridad sin sujeción. Moisés tenía que estar sujeto a Dios, Aarón tenía que estar sujeto a Moisés, Josué tenía que estar sujeto a Moisés. Ahí es donde empiezan los rangos de autoridad. Ese es el principio de la estructura de autoridad, cuando se confiere la autoridad. Posteriormente, usted va a ver que en el libro de Números, capítulo 27, versos 18 a 19, usted lo está leyendo ahí en su pantalla, dice, y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él, imposición de manos, y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación e impártele autoridad. ¿Cómo? Por imposición de manos. No se atreva a andar como los hijos de Ezeba. No se atreva a convertirse en un exorcista ambulante. Por ahí andan algunos exorcistas independientes. Por ahí andan algunos exorcistas ambulantes haciendo actividades y nadie les ha puesto manos. ¿Usted se arriesgaría a que le pasen demonios? Por eso, no ande detrás de exorcistas ambulantes. No ande detrás de exorcistas independientes. No ande detrás de obreros de liberación que no tienen una autoridad sobre su cabeza y que no les han impuesto manos ni los ha delegado nadie, porque ellos se creen que ellos son el non plus ultra y que ellos sí lo pueden hacer. No, esos son hijos de un tal Ezeba. Y acuérdese que allá en el capítulo 17 de Mateo, el Señor Jesús le dice, hay una gente que se acerca y le dice, Señor, Señor. ¿Se acuerda que él le contó eso? Señor, Señor, si profetizábamos en tu nombre y en tu nombre echábamos demonios, o sea, exorcistas. Y la respuesta de él fue, yo no los conozco a ustedes, yo nunca los conocí. Apartados de mí, ¿por qué les dice hacedores de iniquidad? Porque nunca se quisieron sujetar a nadie. Porque las obras que hacían era para su propia gloria, pero nunca estuvieron por el proyecto de Dios, por el propósito de Dios. No tenían autoridad, nadie los delegó, por eso nadie les puso manos. Por eso no ande usted, si usted quiere servir al Señor, hágalo en orden. Que su pastor ponga manos sobre usted. Que una persona que tiene el don de expulsar demonios ponga manos sobre usted y lo delegue y le dé. Nadie da lo que no tiene. No se le olvide eso. Nadie puede dar lo que no tiene. Si yo no tengo el poder de expulsar demonios, ¿cómo le voy a dar a usted lo que no tengo? Yo solo le puedo dar lo que yo tengo. Y lo que yo sé que yo tengo es eso. Que uno dice fuera y los demonios salen. Eso es lo que puedo dar. Por eso es que usted ve en la obra de Orange, usted ve testimonios de cáncer. Usted ahí, si usted busca nuestro canal, ahí usted va a encontrar que hay testimonios de muchas personas, pero muchos testimonios de personas que han experimentado una sanidad. ¿Por qué? Porque yo sé que los que experimentan sanidad
y la enfermedad ha sido implantada por un demonio, esos se sanan. Porque esa es la liberación. En una liberación se sanan. Muchas veces hay gente que se sana en las liberaciones. Hay muchas personas que le tienen miedo al ministerio de liberación. Yo quisiera hablar más de este tema, pero me extiendo demasiado. Le estoy dando nada más una probadita de lo que hay que hacer. ¿Ok? Pero es importante que entienda esto. Hay personas que le tienen miedo al ministerio de liberación y no vienen a los ministerios donde se expulsa demonio, pero es porque tienen demonio. El demonio los hace sentir miedo de ir a una iglesia como Obra de Orange, porque el demonio sabe que lo van a echar. El demonio sabe que lo van a expulsar, entonces le empieza a meter miedo a la persona y la persona empieza a tener temor y busca excusa, y busca una excusa, porque el demonio le está hablando al corazón, le está diciendo, no vayas, pero porque sabe que lo van a echar. Volvemos un momentito al PowerPoint. Es importante para ir redondeando la idea, ¿verdad? La autoridad se imparte por imposición de manos. Hay que tener ciertas condiciones para que usted pueda ser obrero de liberación. Aunque usted venga de una iglesia que no sea de Obra de Orange, esto es general para toda la iglesia. Usted debe estar bajo autoridad. Usted debe tener el espíritu de servicio a Dios, no de servirse usted, no de servirse para su gloria y para su honra. Por eso me gustó lo que sucedió ahí. No dejaron a los famosos, porque después se hubieran dicho, porque llegó el siervazo fulano de tal, y se roba la gloria del Espíritu Santo. Por eso me gustó, me encantó. Tener el espíritu de servir, de lavarle los pies a los hermanos, de sacrificio por el hermano, a tener ese espíritu de servir. Jesús es el ejemplo. El apóstol Pablo nos habla de eso. Allá en el libro de Filipenses capítulo 2, dice que tengamos esa misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Él se despojó para servir. Él se sacrificó para venir a servirnos a nosotros. Eso es lo que hay que tener, espíritu de servicio. También ese espíritu de sujeción. Es que hay gente que quiere echar demonios, pero no se sujetan. Salen peleados con el pastor, salen hablando mal del apóstol, salen denigrando el ministerio, se encargan de andar ensuciando el ministerio. ¿Por qué? Porque no son sujetos. Uno les dice por aquí y ellos hacen otra cosa diferente. Pero es porque tienen demonio. Y el demonio les habla a su corazón y a la mente. Y les dice, ¿por qué te vas a sujetar a ese? Si ese es un ignorante que no sabe lo que está haciendo. Y el diablo empieza a convencerlos porque tienen demonio. Pero por eso es importante que todo obrero, bueno, aquí sigo. Debe tener una autoridad superior, pero esa autoridad debe estar delegada por Dios. Eso no puede ser un exorcista ambulante, ¿verdad? Tiene que ser alguien que verdaderamente haya tenido una delegación de parte de Dios. Que usted tenga esa convicción en su corazón. Fíjese que es importante que tiene que haber recibido autoridad por imposición de manos. No es una locura de solamente orar y vaya, échele ganas. No. Tiene que haber imposición de manos y es esencial que sepan eso. Que quien pone manos tiene que tener ese don, esa gracia, ese respaldo, es de autoridad en la palabra contra los demonios. Si no, le va a pasar lo de los hijos de Seba. Tiene que haber recibido autoridad por imposición de manos delante de toda la congregación. Y también una cosa que para mí es importante, tiene que ser una persona que se ministra. Tiene que ministrarse porque eso lo analizamos en otro PowerPoint, pero es importante que no vaya a expulsar demonios con puertas abiertas. Por eso estamos dando la pedagogía. Es importante para mí que el pueblo de Dios entienda qué es lo que viene ahora. ¿Qué es lo que se viene ahora con este avivamiento que hay? No solamente la presencia del Señor, no solamente gente que se convierte, no solamente gente generosa, que se vuelve dadivosa y que lo dan todo, porque Dios provoca eso. Pero la iglesia tiene que empezar a liberar. ¿Está usted preparado para una liberación?
¿Está preparado para servirle al Señor? ¿Entendió todas estas cosas que hablamos? Qué bueno si le entendió. Lo animamos. Esta es una pequeña muestra de las cosas y los temas que nosotros abordamos. Quiero invitarlo a usted a la pedagogía de liberación, la segunda parte. Este es un curso de liberación, porque no hay otra manera como le pueda decir, un curso tal vez. Son enseñanzas de liberación y vamos a estar impartiéndolas los martes de este mes de marzo. El martes 2 de marzo, el martes 9 de marzo, el martes 16 de marzo, marzo 23 y por último el quinto jueves de marzo, el 30 de marzo. Y esto es a las 7 de la noche, como lo está viendo usted ahí. Tómele una foto para que no se le vaya a olvidar. Y va a ser, ahí está la dirección, en nuestro templo, en el lugar donde nos reunimos, 2232 South Harbor Boulevard, en la ciudad de Anaheim, aquí en el condado de Orange. Estamos casi diagonal con Disneylandia. Disneylandia está ahí, casi chocamos, bueno, se confunde y se mete en Disneylandia más bien, ¿verdad? Estamos bien cerquita de Disneylandia. Si usted lo pone en su navegador, le va a parecer que va para Disneylandia, porque es el mismo camino. Estamos de vecinos con Disneylandia en una ciudad que es un reto para todos nosotros. Se supone que los hermanos de obra de Orange, y quiero animar a los nuevos, que tenemos mucha gente nueva en la iglesia. Este es parte fundamental de nuestro ministerio y es esencial que ustedes sean capacitados en esta área de la liberación. Y por eso es que hemos establecido estas pedagogías, ¿verdad? Primero habíamos pensado que era para nosotros internamente, porque como estamos en un edificio nuevo, hacen falta ayudas, pero después evolucionó el Espíritu Santo diciéndome, no, vas a hacerlo al público, vas a abrirlo a todas las personas, ¿verdad? Así que usted, si usted no está en nuestro ministerio, no crea que es una actividad cerrada. No, es abierta a todo el público. Si usted quiere mayor información, ahí está el número de teléfono donde usted puede llamar, área 714-285-0020. Esto es esencial para la iglesia. Tómele una foto para que no se le olvide. Esto es esencial para la iglesia de Cristo en los últimos días. Es esencial porque es liberación. La gente va a estar endemoniada. Y mucha de la gente en la iglesia que han abierto puertas, que en esos teléfonos se meten en pornografía y en relaciones que no deberían jamás de haber establecido. Esas son puertas abiertas. Y muchas veces, como sucedió en el avivamiento de Asbury, allá en Kentucky, una persona, un joven, levantó sus manos y empezó a hablar de sus flaws, de sus errores, de sus pecados, y entonces empezó a experimentar la liberación. Ahí comenzó el avivamiento, ¿verdad? Empezó a experimentar la presencia del Señor, y ya usted vio todo lo que le mostramos en un video. Quiero que usted tome nota de lo que estamos haciendo, y lo hacemos con el deseo de capacitar a los santos, con el deseo de que usted sea ilustrado en cuanto a lo que es este ministerio de liberación. Es importante, ¿verdad? Si a usted le ha gustado lo que oyó, si usted está de acuerdo con nosotros, si usted ha sido edificado por lo menos parcialmente, porque la enseñanza es mucho más profunda de lo que yo le pude enseñar aquí ahorita, lo que pude compartir con usted ahorita. Es muy profundo. Pero si a usted le gustó y le edificó, ¿por qué no nos hace un like? Háganos un like. A usted no le cuesta nada hacernos un like y a nosotros nos ayuda a montones. Háganos un like porque, como he aprendido ahora, si usted nos hace el like en YouTube, el algoritmo de YouTube, la computadora, el programa que ellos tienen, ahí empieza a recomendarnos. Y entonces la gente empieza a ver lo que usted acaba de ver y son edificados ellos. Y la palabra del Señor se esparce mucho más. Así que háganos un like en YouTube. Si nos quiere ayudar, muchas gracias por darnos un like, se lo agradecemos muchísimo. Si nos está siguiendo en Facebook, si nos está viendo a través de Facebook, hágase nuestro amigo,
hágase nuestro seguidor. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Ahí nos puede encontrar, ahí nos puede ver. Busque la obra de Orange, hágase nuestro amigo, hágase nuestro seguidor. También tenemos un app disponible para su teléfono y disponible para su televisor inteligente, porque ahí ahora hay televisores que tienen todo tipo de aplicación y lo puede bajar usted también. Esperamos haber edificado, esperamos haberlo motivado también. Dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento, mi pueblo es destruido porque le falta enseñanza, y eso es lo que queremos dar. Dice que la función de los apóstoles es enseñar para capacitar a los santos. Para eso es que vienen los ministerios. Los ministerios vienen para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y este es el propósito que tenemos: capacitarlo a usted para la obra del ministerio en los últimos días. Así que le animamos a que nos llame por teléfono. Por última vez se me pone el banner. Llame por teléfono, pida la información. Estamos cerquita de Disneylandia. Y también usted puede pedir, si usted está en otro país y está muy lejos, usted llame a ese número, al área 714-285-0020, y le podemos mandar un link a usted. Le podemos mandar un link para que usted pueda, estando en México, estando en Centroamérica, estando en Sudamérica, estando ¿qué le voy a decir?, en la Siberia, estando también en el archipiélago de Gulag o en Islandia, en cualquier parte del mundo, usted pueda conectarse con nosotros y ser parte de esta enseñanza y poder aprender un poquito más de lo que nosotros ya en más de 30 años de experiencia hemos logrado aprender. Poder compartir con ustedes lo que nosotros hemos aprendido, no solo por revelación del Señor, sino también por las experiencias en el ministerio, y podemos compartir con todos ustedes. Así que llámenos al área 714-285-0020 para que usted también pueda ser parte de este propósito de enseñanza, de capacitación a los santos en los últimos días. Los últimos días van a ser días de confrontación. Los últimos días van a ser días de guerra espiritual. Poder contra poder. El enemigo conquistando el mundo, un caballo blanco engañador, mentiroso, un caballo blanco que parece que es la salvación. Ese no es el verdadero. El verdadero viene después. Viene también en un caballo blanco, pero su nombre es el Verbo de vida. Su nombre es fiel y verdadero. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Es nuestro Señor Jesucristo. Y Él viene con su ejército de ángeles, viene con su ejército a combatir al enemigo. Así que, ¿dónde está usted? ¿Está preparado? ¿No siente el deseo de capacitarse y de aprender? ¿No se está dando cuenta usted lo que está sucediendo en el mundo? No solo la guerra, no solamente los terremotos tan terribles que están sucediendo, no solamente el desprecio por la vida, la guerra y las masacres, las matanzas, el aborto. Qué cosa tremenda está pasando. Pero Dios también está levantando su ejército. ¿Quiere ser parte del ejército de Dios? ¿Quiere ser parte de ese ejército que le sirve al Señor y que pelea por el reino del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Capacítese, entrénese, aprenda, para que cuando se tire vaya mucho mejor preparado y sea un obrero mucho más capacitado, y que sea un obrero usted más eficiente en el oficio, en el trabajo que tiene que desarrollar. Muchísimas gracias, hermanos. No se olvide de hacernos el like. Esperamos que esto lo haya edificado y lo haya bendecido. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga. Lo esperamos. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré, soy tu refugio. Y aunque
que pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer, yo te cuidaré. Te rodeará, te cubrirá. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en tus manos y te llevarán. Te rodearán, te cubrirán, cubrirán tus alas. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en sus manos y te llevarán. Te cuidarán. Y adora a Dios que te cuida. Selah. Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento. Ángeles que te rodean. Por eso levanta un altar al Señor, tu Dios, tu salvación. Adórale, 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 iglesia, adórale. Dile aleluya.